Cristina Balinotti, experta en familia, está con nosotros. Doctora Cristina, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Me encanta, como siempre, estar en tu programa. Estupendo, estupendo. Querida doctora Cristina Balinotti está aquí esta tarde con un tema muy interesante. El tema es cómo detectar la salud mental de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, niños y adolescentes, porque hay mucha ignorancia al respecto. Podemos contextualizar esto o tomar como base un ejemplo que rueda en los medios en este momento, que es la declaración de culpabilidad de Nicolás Cruz. Nicolás Cruz, un chico con una gran problemática psíquica, que no pudieron detectar, o si lo detectaron no pudieron actuar ni hacer nada los padres adoptivos, no pudieron hacer nada la policía, no pudo hacer nada el FBI, que es la Policía Federal, no pudo hacer nada la gente de Facebook ni de YouTube, donde él ponía estos mensajes inconvenientes. Atención cuando nuestros niños dicen que van a cometer algún acto de violencia, como él dijo, me voy a transformar en un masacrador de escuela profesional, o la cantidad de armas que exhibía. Atención con esto, porque además, ¿por qué atención? Porque estamos en una cultura en donde hay una suerte de idolatría de las armas. Están en la base del desarrollo de la cultura americana, acá en los Estados Unidos. Entonces, realmente debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, todas estas entidades no vieron estos signos de Nicolás Cruz, como de tantos niños problemáticos que llegan a estallidos de violencia. No lo vieron porque son malos, porque los padres no se interesaban, porque no tienen voluntad de solucionarlo. No, no lo vieron por ignorancia, porque estamos ignorantes respecto de estos signos importantes. Por ejemplo, uno de los signos que los padres tenemos que observar es un patrón repetitivo de actos de violencia en varios contextos, ya sea en la familia, en la escuela, con los abuelos, con los amigos. Ese patrón en donde el niño no es una vez que se peleó con el amigo o se peleó o le pegó al abuelo o le pegó a la mamá, es ya un patrón, más de 3 veces. Hacen bullying en la escuela, de alguna manera, no porque se están defendiendo, no porque no es el bullying de los niños que se sienten atacados y atacan, sino que disfrutan humillando a los demás. Hablar, por supuesto, en las redes sociales con amigos de un plan para atacar a un amigo, a una escuela, lo que fuere, pero siempre está presente la violencia puesta en el discurso. Desde ya vimos los niños que hacen piromanía. Atención, los niños que queman las cosas. Una vez puede ser curiosidad, porque lógicamente los niños son curiosos. El ser humano se desarrolla a través de la curiosidad y no de la imposición de las normas. Ellos quieren explorar el mundo. No, en este caso ya son más de 3 veces, de nuevo. Un día quemó algo en la habitación, al otro día en la casa de un amigo. Entonces es una señal muy clara. Torturar animales, es una señal muy clara. Nicolás Cruz despellejaba sapitos, tenía violencia con pollos, ya digamos, el ámbito del vecindario lo sabía, y los padres adoptivos también. Pero además, ¿qué pasa? Estas conductas se confunden con etapas de evolución del niño. Entonces los padres dicen, no, lo que pasa es que es muy activo, lo que pasa es que es muy curioso, y entonces hace estas cosas. Es mucho más fácil negar, dar una excusa, en lugar de enfrentar la situación. Los niños que se aíslan, que están siempre en el dormitorio, atención con eso, ya sea si lo hizo desde siempre o si lo hace de golpe, en un momento dado, cierra el dormitorio. Niños que mienten, engañan y manipulan sistemáticamente, no son mentiritas una vez de vez en cuando, sino que están manipulando, y la mentira es su forma de vida. Lo tenemos que descubrir si vamos a la escuela, cuando nos cuentan el tema de las notas,
o hablar con las maestras. Tenemos que estar observando a nuestros niños. Niños que no tienen empatía, la falta de empatía, no sienten lo que sienten los demás. Si se murió el abuelo y todo el mundo está triste y él sigue jugando como si nada. Está bien, puede ser una negación, ¿no? Que es el primer paso del proceso de duelo, pero no, quizás si eso se perpetúa en el tiempo y nunca más habla del abuelo y hace comentarios inapropiados, del abuelo o de un perrito, o de alguien que uno quiso, de una circunstancia, que vemos que el niño no tiene empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar, en los zapatos del otro, moverse con el otro. Si yo te veo a ti llorar, yo me voy a entristecer, estoy, de alguna manera, a través de las neuronas espejo, estoy conmoviéndome con tu dolor. Ellos no se conmueven con el dolor en los casos en que son niños que ya son psicópatas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que las alertas más importantes de todas, en los niños que de golpe o los jóvenes que cambian la conducta, ya no son el psicópata que nace así y ojo, si es chiquito y nace con estas cosas, tenemos que llevarlo al pediatra y comentar todas estas cosas. Ahora, el niño que no es psicópata, sino que de pronto cambia su forma de ser, se vuelve violento. Tenemos que tener atención, cuidado con los cambios de conducta del niño. Antes era muy dicharachero, hablaba mucho, contaba sus cosas, de golpe se cierra. Cambios de vestimenta. Antes se vestía adecuadamente para las temporadas del año. Ahora en pleno verano se coloca camperas, mangas largas. ¿Por qué cambió eso? Cambio en las notas de la escuela. Andaba bien y de pronto empieza a andar mal. Cambio en los amigos. De pronto tenía un grupo que más o menos nos gustaba, de chiquitos que eran como él, y de pronto se comunica o empieza a relacionarse con chicos que realmente nos preocupa. Problemas para dormir. Esto es muy importante. Problemas, el niño que tiene pesadillas, el niño o adolescente que no puede dormir, se levanta, se prende la computadora. Atención, otra de las cosas es que se ha visto en niños que desarrollan trastornos de personalidad antisocial, que recién se diagnostican a los 18 años, mojan la cama, habían logrado control de esfínteris, pero a los 12 años, o más allá de los 12 años, se hacen pis en la cama. Entonces, son todas alertas que tenemos que tener en cuenta. Las madres, la única manera, y los padres, es observarlos, es focalizarnos en esto. El poco tiempo que estamos, focalizarnos con ese niño. ¿Por qué? Porque está en la casa allí y es nuestra responsabilidad velar por su seguridad mental. Por supuesto, tratar de hablar con el pediatra, leer libros sobre salud mental, consultar con un psicólogo. Hay un montón de pruebas, por ejemplo, con la psicopatía está la escala de Frick y Hare, que es digamos una escala para el equilibrado del desarrollo antisocial. Ojo con eso, tenemos que ir descartando cosas. De modo que estos son los consejos de hoy, observar y tener mucho cuidado. Hay niños también que hacen ruptura de códigos morales. Atención, son niñitos que de pronto han intentado, no sé, violar a una compañera o acercarse inadecuadamente. Jóvenes, es decir, rompen todas las reglas morales que la sociedad y uno como papá le ha establecido. Entonces, atención. Bueno, ahora vamos a recibir las preguntas. Usted está hablando de los síntomas, dice alguien, pero ¿cuáles serían los síntomas más que podemos nosotros detectar que nuestros hijos están comenzando a tener problemas para actuar o hacer algún tipo de barbaridad, vamos a decir, de violencia? Nos pregunta. Cambio de conducta, ese es el primer síntoma, cambio de conducta. Nosotros sabemos que nuestro niño de pronto funciona bien, estudia, charla contigo cuando llegas, te saluda, de pronto no hace más eso. De pronto no te saluda cuando llegas, sigue encerrado en el dormitorio, sabemos hasta altas horas porque no quiere dormir, de modo que el cambio de conducta es lo primero que nos tiene que preocupar.
Ahora, cosa que nos tiene que preocupar en el diagnóstico de una enfermedad mental es en el niño pequeño, ya no en el joven que estaba bien y de pronto se pone mal. En el niño pequeño, cuando va creciendo y empieza a torturar animales, a pegarnos, eso es un signo fundamental. El niño que trata de maltratar, de torturar el animalito de la casa que desde que nació está con él. Dice, buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental en niños y adolescentes? Los principales problemas de salud en los últimos años se está viendo, un poco por la pandemia también, pero por la sociedad en general que vivimos, son los trastornos de ansiedad y la depresión. Hay depresión infantil, increíblemente. Esas depresiones a veces son depresiones mayores que necesitan desde ya atención psiquiátrica, a veces hay depresiones subclínicas en donde el niño comienza a auto lastimarse, comienzan los cortes en los bracitos, por eso atención con el cambio de la vestimenta también. Un niño que es capaz de cortarse para liberar toda esa sensación de malestar que tiene, es decir, con el corte, porque ¿qué pasa? Al cortar la piel se liberan endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Por eso el niño se corta, no sabe esto de las endorfinas, lo único que sabe es que se corta y se siente mejor. Pero atención, esto es una conducta patológica. Doctora, ¿cómo puedo hablarle a mi niño mayor, ya que se ha puesto muy mentiroso? No entiendo el por qué, porque soy una persona que le hablo, me imagino, con hechos para que él a mí que él sabe que a mí no me gustan las mentiras, dice. Tenemos que primero hacer un estudio de la dinámica de nuestra familia. Es decir, para descartar la enfermedad mental o para diagnosticarla. Entonces, el psicólogo lo que va a hacer y lo que usted puede hacer ya desde ahora es ver cómo es la dinámica. Si la familia es una familia muy represora, cómo es con su hijo, le permite expresarse, más allá de darle su discurso y de imponerle normas, él puede a su vez contestarle y decirle lo que siente, lo que piensa, o está reprimido en eso. Porque, ¿qué sucede? Uno de los predictores de salud mental es la dinámica de la familia. Si se une a la predisposición genética, podemos traer predisposición genética a la violencia. Hoy se sabe, por ejemplo, que está el gen de la violencia, el gen guerrero. Si ese niño con ese gen de pronto se desarrolla en una familia con una dinámica agresiva, con una dinámica violenta, muy probablemente va a desarrollar un trastorno de salud mental. Por eso, primero es ver cómo está la organización de la familia. Si la organización de la familia está todo bien y el niño continúa con problemas, bueno, entonces hay que llevarlo al psicólogo, ver qué es lo que está pasando allí. Dice, doctora, mi hija tiene ese problema en las madrugadas. Le ha pasado mucho que se levanta y me dice, mamá, no me dejan dormir, necesito dormir contigo porque siento miedo. Es que eso, ¿qué podría ser? Ya que son muchas veces las que le ha pasado. Gilinis Gaviria nos pregunta. A veces los niños sufren no sé la edad que tiene, pero sufre de pesadillas, que las pesadillas con el tiempo tienen que ir desapareciendo porque parece que es algo evolutivo, que está justamente con el desarrollo evolutivo hay pesadillas. Y dentro de esas pesadillas están los terrores nocturnos. El terror nocturno, que es mucho más intenso, donde se acelera mucho el corazón, se transpira y se tiene que ir de la habitación. Es decir, que hay que investigar con el pediatra, ¿verdad? Si es mayor de 12 años o 12 años con el infanto juvenil, ¿qué puede estar pasando allí, ¿verdad? Siempre también hay que descartar enfermedad física. Esto es importante, enfermedad orgánica. Como siempre, invitamos a que todos vayan al canal de la doctora, obviamente, Cristina Balinotti. Dice, mi hija, también esa es otra, mi hija Carelis Timaure, dice, mi hija se despierta haciendo movimientos raros. Ajá, claro, hay patologías del sueño,
que de pronto no son predictores de un niño que va a ser violento o va a tener un trastorno mental. Pero hay patologías del sueño que tienen que ser afrontadas con la ayuda del médico, ver cuál es esa patología del sueño, hacerle un estudio del sueño, qué es lo que está pasando, por qué se despierta de esa manera. No nos quedemos con la pregunta adentro, vamos al profesional de la salud mental o al profesional médico con nuestro hijo o hija y decirle, esto es lo que está pasando, ¿qué puede ser? Hay que animarse, porque hay todo un tabú en torno a la salud mental. No tengo miedo que digan que mi hijo está loco, a ver si Claro. esto todavía existe. Dice, doctora Cristina, buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de Hola. 7 años, ya que últimamente todo le produce mucha ira y enojo? ¿Qué es lo que le produce ira y enojo? No, dice que últimamente todo le produce ira y enojo. Tiene 7 años, dice. ¿Cómo puede Bueno, ayudar? hay que de alguna manera descartar el trastorno oposicional desafiante, ¿verdad? En donde el niño se opone a todo porque se opone a todo. Y a veces se opone con algún estallido de ira, ¿verdad? No es el niño que se pone a llorar porque no le dan un juguete, no le dan una golosina, o no le permiten jugar con un amigo. Es el niño que de golpe estalla, porque sí. Entonces, debemos estar atentos y descartar con el médico, pediatra y psicólogo que sea un trastorno oposicional desafiante. Dice, doctora, parece que pasa mucho con los niños cuando duermen. Dice, doctora, ¿cómo puedo ayudar a mi niña? Despierte de madrugada. Esa es otra persona. Jaycee Chori, también Angie Batista nos hace la misma, parecidas, ¿no? De madrugada llorando. Le pregunto qué tiene y me responde que está soñando cosas feas, pero no me las describe. Me dice que le da miedo. Claro, bueno, hay que consolarla. Si es repetitivo, no se le puede decir, pero ¿cómo seguís soñando así? ¡Qué tontería! No, digamos, tenemos que ser empáticos con esta situación porque el niño siente un verdadero terror. Entonces, a lo mejor hay cosas que el niño no ha resuelto de su relación con los padres, miedos que pueda tener en la escuela, y entonces se manifiestan en el sueño. Pero tenemos que ver que esto sea así. Como siempre digo, ¿por qué aconsejo al pediatra primero? Para descartar una enfermedad orgánica que pueda estar produciendo pesadillas, ¿verdad? Y luego pasar a la posibilidad del tratamiento de un problema psicológico en el sueño. Se llaman trastornos del sueño. Belkis Urdaneta. Buenas tardes, doctora. Quisiera hacerle una Hola. pregunta. Ya que mi hijo tiene 22 años, pero se casó y se ha puesto violento, no controla la ira y todo lo rompe. Claro, bueno, la pregunta es si esa manifestación de ira la tenía ya en el hogar, porque evidentemente algo tuvo que haber habido antes, un antecedente en el hogar, en la escuela, con los amigos. Esta es la primera pregunta que usted sabe se la va a contestar usted, porque solamente usted lo conoce. Algo que de golpe surja un trastorno así, debemos sugerir ir al médico, ¿verdad? Porque hay algunos problemas cerebrales que pueden estar provocando esto. Y no digo que sea eso, porque hay que ver cómo era su conducta antes de casarse en el seno del hogar. Pero que consulte con el médico, porque si era un niño, una persona muy pacífica y nunca tuvo nada, bueno, habrá que hacerle algún tipo de estudios cerebrales. Claro que sí. Dice, doctora, mi hijo tiene TDAH. A veces Ujú. siento que no puedo sobrellevarlo. ¿Cómo podría ayudarlo? Bueno, el trastorno de atención con hiperactividad puede ser con hiperactividad o sin. Hay niños que tienen trastorno de atención nada más y no pueden estudiar en la escuela, pero en este caso es con hiperactividad. Entonces, hay que tener una gran paciencia y por supuesto tenemos que hablar con el psicólogo para que le haga como una suerte de rutina para el niño a medida. ¿Por qué? No, porque estos todos consejos son divulgativos, porque cada niño es un mundo, cada ser humano es un mundo, hay que conocer la historia clínica.
que le ha provocado esto. Yo le sugeriría que, bueno, es un niño muy activo, entonces ponerlo en deportes, hacerle una rutina que lo mantenga entretenido. Es difícil con niños con trastornos de hiperactividad y de atención, bueno, tenerlos sentados en la casa, ¿no? Eso es bien difícil. De modo que son rutinas a la medida de las características, del carácter de ese niño, del temperamento de ese niño. Sí. Doctora, buenas tardes. Mi hijo se levanta dormido y abre la puerta, se sale, me imagino que para la calle. Tengo que estar pendiente por las noches. Claro, bueno, es un trastorno severo del sueño, un sonambulismo en el cual lo que ocurre allí es que, mira, cuando nosotros nos dormimos, nuestros niños, nosotros, todo el mundo, eh, se cierran las compuertas del cerebro a la posibilidad de movernos, ¿eh? Porque entonces, si no se cierran esas puertas del cerebro, cuando soñamos que estamos caminando, nos levantamos y empezamos a caminar. A veces hay niños, personas que tienen esas puertitas abiertas y entonces son las personas con estos sonambulismos que hay que tener mucho cuidado porque en muchos casos sí, en efecto, pueden salir de la casa sin ningún tipo y volver, regresar a la casa, acostarse y no tener recuerdo de nada. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo hago con mi hijo? Él todo lo que ve lo dice. No calla nada. Tiene 9 años. Claro, bueno, tenemos que ver cómo es la familia, si mamá y papá es muy sincero, ¿eh? Si hay alguien en la familia que está alentando la sinceridad, vamos a decir todo lo que se nos ocurre, porque eso es ser honesto. Y la realidad es que no es ser honesto, porque existe un contrato social, los chicos tienen que conocer ese contrato social en el que yo no puedo herir a la gente diciendo lo que pienso, ¿eh? Entonces, a lo mejor en esa casa no funciona bien ese contrato social. Si en la casa funciona, entonces vamos a ver si no tiene algún tipo de trastorno límite de personalidad que pueda estar llevándolo a decir las cosas a bocajarro, ¿verdad? O si tiene otro tipo de trastornos. Doctora, dice, doctora, ¿qué recomienda usted para controlar la ira y tener un buen temperamento? Bueno, el temperamento es la base biológica, nacemos con ello y no lo podemos educar y no lo podemos cambiar. Pero sobre el temperamento se monta el carácter, que es la enseñanza, la crianza nuestra. Eso sí se puede modificar, ¿eh? Lo criamos un poquitito desviado, lo podemos colocar nuevamente en camino. Hay que ver si eso es producto de la crianza, del carácter, ¿verdad? De su carácter o es un temperamento demasiado con mucha ira que no ha sabido ser encauzado en la familia, ¿eh? Entonces, son muchas posibilidades, algún tipo de problema cerebral también, que es muy raro, pero generalmente cuando hay un proceso de ira, también puede ocurrir que ese niño está manifestando, digamos, esa manera de ser como una manera de querer decir otras cosas que no puede decir. Y entonces habla de todo lo que le viene a la mente. Pero hay que enseñarle a los niños, atención, que no pueden hablar todo lo que piensan. Hay un filtro. Si bien yo tengo que decir la verdad, pero puedo decir la verdad de muchas maneras. No así como me surge en la cabeza, porque estamos hiriendo ese contrato social que hace que todos estemos en sociedad viviendo pacíficamente. Vemos en las épocas de grandes violencias, se corta ese contrato social, yo voy por la calle, estoy de mal humor, le pego un golpe a alguien y ya está. Y entonces rompo ese contrato para vivir en paz. Claro. Dice, doctora, buenas tardes. Al no querer ir al colegio, ¿ya es una clave que le están haciendo bullying o que está sufriendo de bullying alguien? Sí, puede llegar a ser, pero también puede llegar a ser otras cosas, ¿verdad? Que se pueda sentir incómodo con algún compañero o particularmente que se sienta incómodo con la maestra. Entonces, sí, puede llegar a ser. Lo primero es ir a la escuela.
y preguntarle a la maestra cómo está integrado el niño, porque a veces son niños que no logran la integración y como no se sienten dentro del grupo, entonces no quieren ir a la escuela. De modo que hay que preguntarle si ese niño está integrado, si charla con los compañeros, si participa en clase. Doctora, acabo de buscar del colegio a mi hermana de 8 años y me dice, unas compañeros se están besando y se asombra. Ella sabe que está mal, pero ¿cómo hago para que no sienta curiosidad? Bueno, la única manera de que ellos no sientan curiosidad es decirles, se están besando, eso no es lo correcto desde la visión de mamá y papá, pero tenemos que ser respetuosos porque a lo mejor en la familia de ellos eso es una cosa natural. Es decir, enseñarle que hay muchos tipos de organizaciones familiares, enseñarles a respetar la diferencia, eso es muy importante. Si nosotros se lo prohibimos y le decimos eso está mal, eso es un pecado, de esa manera a lo mejor lo estamos empujando a que sepa más de ese tema. Tenemos que tomarlo con cierta naturalidad. Es desde ya para nosotros algo que no es lógico, ¿verdad? Pero también tenemos que ver que dentro de lo que es la infancia, los niños exploran mucho a nivel sexual. El hecho de que se esté besando un amiguito con un amiguito o una niña con una niña no implica que sean homosexuales. Es un periodo de exploración de la sexualidad hasta la sexualidad definitiva. Si a los 18 años se están besando, ya podemos decir que está establecida una cierta homosexualidad. ¿Qué pasa cuando los niños, a ver, vamos aquí con otra pregunta. ¿Qué pasa cuando los niños son muy tímidos? ¿Eso tiene que ver con el trato en casa o es alguna condición o patología médica? Bueno, pueden ser los inicios de un trastorno evitativo de la personalidad, son muy tímidos porque tienen miedo, vergüenza de quedar mal, de que los demás lo vean mal. Y entonces se retraen, se quedan en la casa, no se comunican con los amigos, de modo que es importante primero hablar con ellos y preguntarle, porque te pasa algo, te sientes cómodo en la escuela, y entonces tratar de llegar a algún tipo de diálogo con el niño. En base a eso, vamos a ver qué es lo que le sucede y, por supuesto, consultarlo con el médico. Si hay un psicólogo en la familia, lo llaman directamente al psicólogo y le comentan para ver si es que necesita algún tipo de tratamiento. Este trastorno evitativo de la personalidad se ve mucho en adultos, pero puede de alguna manera comenzar, como todos los trastornos en cierne, empiezan en la infancia. Por eso hay que tratarlos a tiempo. Salvo la psicopatía, que no se puede curar, todos los trastornos de personalidad tenemos que, la psicopatía, por supuesto, estamos hablando de ciertas conductas como el trastorno bipolar, que bueno, que tienen paliativos a través de terapia y medicamentos, pero que siempre está ahí. Entonces, hay trastornos de la personalidad que sí pueden ser tratados en la infancia cuando empiezan a aparecer. Dice, la orientación sexual, doctora, debe empezar en casa para que el niño o niña no busque respuesta en otro lado. Yo diría la frase, la educación sexual debe empezar en casa, por supuesto, debe empezar en casa. No hacer un silencio absoluto y esperar a que el niño vaya al colegio y se entere, porque se va a enterar con información deformada o se va a enterar con información demasiado académica. Es decir, nos tiene que haber una... Para eso no debemos ser padres que juzgan mucho a los niños, que los critican constantemente, es decir, en otras áreas de su comportamiento. El niño tiene que sentirse conforme con mamá y papá para poder hacer preguntas, porque si uno lo está criticando todo el tiempo, cuando tiene una duda sobre la sexualidad, pues no lo va a decir, no lo va a preguntar en el hogar, se va a preguntar a un compañero. De hecho, hay un tabú en torno a esto y hay ciertas como vergüenzas, ¿no es cierto?, para hablar del tema. Pero tenemos que educar a nuestros hijos y decirles una vez que se entiende el tema de la
¿Cómo lo podemos educar? Usando el momento educable. Fíjese, estamos viendo televisión y de pronto hay una propaganda y dos personas del mismo sexo se están besando. Nosotros no le vamos a tapar los ojos como normalmente podemos hacer. No mires eso. Entonces, sí, bueno, mira, esto no hay que asombrarse y decir eso ¿qué te parece? Y entonces iniciar un diálogo, ponerle en claro que la organización familiar que nosotros tenemos es heterosexual, no es ni bisexual ni homosexual. Y que de alguna manera Dios nos hizo así, hombres y mujeres, para poder unirse de alguna manera en matrimonio y tener hijos. Eso es lo primero que le empezamos a decir, pero después podemos elaborar mucho más cuando ya vienen más grandes. Entonces, usar el momento educable. Vamos por la calle o en un restaurante y hay dos personas que se están besando del mismo sexo. O hay dos personas de sexo opuesto que se están besando inconvenientemente. También ahí es no decirles, no, no es nada, no mires. No debemos hacer eso. Si no tenemos conocimiento, le decimos, bueno, esto lo vamos a hablar después con papá o con el tío o con alguien, o mamá te va a averiguar bien todo, para poder darle alguna satisfacción. Muy interesante todos estos temas, doctora, y en realidad también haciendo anotación a esto, pues en los países de nosotros no sé cómo se está manejando todavía todo lo que es, vamos a decir, temas publicitarios, la televisión, ¿no? La internet sí llega a todos lados, sabemos, pero por lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, pues vemos de verdad que pues vamos a estar un poco incontrolable hasta cierto punto. Y creo que es ahí donde los padres tenemos que hablar. Sí, pero no hay que, por ejemplo, agarrar un libro y decir, un libro de anatomía y decir, bueno, vení que mamá y papá te van a hablar de sexo. No, eso no. Tiene que surgir espontáneamente, para lo cual tiene que haber un diálogo en la familia, que este chico habituado a llegar de la escuela y contarle sus cosas, por supuesto que hay un área más privada, pero yo me refiero a que hablan de sus cosas. Y usar estos momentos educables. Cuando el niño pregunta, cuando vemos que está en una duda, cuando surge una imagen que es de pronto para él incomprensible de dos personas que se están besando del mismo sexo, como había puesto el ejemplo antes. Doctora, ¿qué pasa cuando los padres trabajan mucho y no tienden a darle más tiempo a sus hijos? ¿Qué afecta directamente en cuanto a la salud mental? Claro, antes porque ocurre que los padres trabajaron siempre, pero hace 100 años, cuando los padres trabajaban, no era la sociedad que hoy tenemos, mediatizada, las redes sociales, no, era muy difícil. Entonces, las amenazas, ¿cuáles eran? Estaban dentro de la familia o en el barrio que salían a jugar a la vereda. Era más fácil contener a los hijos y entonces, porque muchos me dicen, bueno, yo me crié con padres, personas grandes, ¿no? Yo me crié con padres que trabajaban y nunca tuve ningún problema mental. Claro, lógico, porque era otra época. Ahora tenemos que desarrollar estrategias para criar a nuestros hijos si estamos todo el día fuera de la casa. Vale decir, comunicarnos con ellos más por teléfono, más frecuentemente, dejar a alguien de mucha confianza que esté en la casa, nunca dejarlo solo. Muchos dicen, bueno, pero ya tiene 12 años, 13 años, 14, yo lo dejo solo. Yo diría que no, tiene que haber siempre un adulto. Fíjate que el cerebro adolescente termina de desarrollarse alrededor de los 30 años, esto nos dicen las neurociencias. Si nosotros dejamos a un chico, lo tratamos de 12, 13 años, como si fuera un adulto. En realidad, algunos parecen adultos, pero ojo, puede ser una posición impostada. Puede ser una sobreactuación del niño, una respuesta al medio ambiente. Vale decir que hay mucho que hablar al respecto, como ves. El consejo para educar a nuestras niñas pequeñitas es: no tengas hijos y vas a tener que trabajar todo el día, mamá y papá, si no hay nadie. Si no tenemos la abuela que se va a quedar, que está en estado de salud, que es joven y puede estar allí con ellos. Porque fíjate que todo lo que le enseñamos a los niños son los primeros 6 años de la vida. Coincide esto con las neurociencias que indican
que ya la posibilidad de conexión de las neuronas y de desarrollo neuronal ya no es de la misma manera en términos del aprendizaje, ¿no? Si nuestro cerebro, todo lo que somos como personas lo aprendemos hasta los 6 años. Por eso esos son años capitales. Y las mujeres me dirán, pero qué locura, yo no voy a estar en mi casa 6 años, ni voy a tener a nadie. No nos apresuremos con ese juicio. Hoy en día podemos trabajar en la casa virtualmente, cuando tenemos niños pequeños, estar allí pendientes. Hoy es un terreno muy difícil para manejar hijos, pero al mismo tiempo la tecnología nos ofrece posibilidades de trabajo en el mismo hogar, por lo menos a uno de los integrantes de la pareja. Si es que no está esa abuela benefactora que está con los niños. Los padres tienen que darse un balance, pues, ¿no? Yo creo que la prioridad es la educación de nuestros hijos. Es muy importante eso, es decir, poder hacer un esquema, ok, yo tengo que salir a trabajar, pero ¿y los chicos que no se pueden criar solo frente a una computadora? Yo tengo que organizarle. Y aquellos que lamentablemente no lo tienen y tienen que salir a trabajar, tuvieron los hijos, llegar a la casa, y yo sé que uno se quiere bañar y ponerse a ver un poco de televisión, ¿no? O descansar. No, vamos a estar con esos niños. Hola, llegó mamá, llegó papá, ponemos un jugo de frutas en la mesa, un cafecito. Mira, mamá te va a contar, uno con ojeras, uno cansado, pero uno lo tiene que hacer porque los hijos están ahí y no pidieron venir. Y entonces uno les dice, mi día fue muy bueno, hoy tuve un nuevo cliente, hoy pasó tal cosa, ¿y el tuyo cómo fue? Si no lo hicieron nunca al principio, a los hijos les va a sorprender esto, pero si lo ponen en práctica, van a ver cómo a la segunda o la tercera oportunidad se enganchan y les gusta muchísimo. Y empiezan a hablar con mamá y papá, aunque sea 15, 20 minutos cuando llegamos del trabajo por la noche, sin televisor, sin laptop. Ese es un momento sagrado, es el altar, la mesa es el altar, donde vamos a comulgar juntos. Entonces, debemos rescatar o poner en práctica esta conducta, porque lamentablemente ya la comida general entre todos se ha perdido bastante. Son tiempos importantes porque ellos se sienten de que así como para nosotros hay prioridades, ellos son nuestra principal prioridad. Yo creo que Exactamente. eso es algo que debemos hacerlo. Por algo somos padres, obviamente que estamos cansados, entiendo, hay personas que están cansadas y se sienten que ya quieren llegar, descansar, pero ese tiempo que le dediquemos a nuestros hijos es tan importante. Muy importante, fíjate que este ejercicio yo se lo aconsejé a varias mujeres que tenían hijos adolescentes que se le estaban escapando de las manos. No sé lo que le pasa, no se comunica, está sacando malas notas. Y entonces lo primero es el primer auxilio. Empezaron y este rito del café, del juguito, de las galletitas a la noche. Y al principio los chicos no lo entendían, pensaba que era una especie de penitencia, que es lo que está pasando. Pero después se engancharon tanto y estas personas me llamaron, particularmente un caso, una de ellas, me llamaron agradeciéndome profundamente el cambio que habían visto en sus hijos adolescentes. Eran chicos entre 12 a 15 años. Muy importante porque, como siempre digo, esos niños que están correteando por la casa o viendo televisión o con una tablet son los científicos del mañana, los presidentes del mañana. A lo mejor el presidente de Estados Unidos está en el futuro, el presidente está sentado en nuestro living. Tenemos que darle la prioridad a los niños porque ellos no nos pidieron venir. Y el dinero es importante, pero bueno, hay que hacer esos huequitos. Este pequeño momento de 15 minutos todos los días, a lo mejor es salvador de muchos problemas que el niñito pueda desarrollar. Y otro consejo, cuando yo estoy muy ocupada y me tengo que ir urgente de casa y mi hijo o mi hija viene y me dice, mamá, necesito decirte algo. Yo no le digo, después, ahora estoy muy ocupada. Yo cierro la puerta y después llamaré y justificaré por qué llego tarde. Yo cierro la puerta y le digo, hijo, con todo gusto, tengo 10 minutos. ¿Qué te parece si me contás en estos 10 minutos qué te pasa? Y después continuamos la charla cuando yo llego a la noche.
¿Por qué? Porque cuando uno le dice, después hablamos, después puede ser tarde. ¿Eh? Así es. Porque puede estar pasando algo grave en su vida que quiere comunicárnoslo. Es importante el diálogo. El Es diálogo. importante, pero el diálogo empieza cuando el niño nace. Eso, entre el nacimiento y los 6 años, recordemos, ponemos los pilares, como la construcción de un edificio, los pilares de la personalidad del niño. Cuando el niño nace y nosotros por primera vez lo tenemos en nuestros brazos, hablarle constantemente, contarle nuestro día, cuando ya se sienta en la sillita para comer, decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que a mamá le hablamos como si fuera un adulto, ¿eh? Y él va a responder con risitas y va a responder con sonrisas, pero en realidad la gente me dice, ¿para qué voy a hacer eso si es un bebé? No me entiende. Si el niño capta la energía, los niños son esponjas, como decía la doctora Montessori. Los niños captan la energía de una manera que nosotros no lo hacemos, pues estamos más contaminados de adultos. Es decir, captan la energía de mamá que quiere estar con él y le quiere contar cosas y él a su manera le va a responder. Ahí se sientan las bases del diálogo. Cuando yo lo siento a la mesa, tiene 8 o 9 meses, le doy la papilla, sin celulares, sin computadoras en la mesa familiar, si es que lo hacemos alrededor de la mesa con los otros niños o con mi pareja, con el papá del niño. Es decir, esto es una verdad de perogrullo tan elemental, que es de tan elemental que no la vemos porque está muy cerca. Y entonces tenemos que empezar a ponerla en práctica. Y después quiero que me escriban los resultados que le dio esta costumbre. Por supuesto que tienen que hacerlo sistemático a lo largo del tiempo, desde ya. Yo creo que si nosotros acostumbramos esos hábitos, yo creo que podemos pues lograr una sociedad distinta y sobre todo Sí, ayudar tanto a la salud de nuestros hijos. claro, para evitar la salud mental, desde ya, para evitar, digamos, eh, la patología de la salud mental, que nuestros hijos tienen que estar sanos a todo nivel. Y los que hemos criado hijos lo sabemos muy bien, es decir, y no soy yo sola, ¿no? Son muchas personas que conozco, muchos otros pacientes que he tenido, que realmente hoy en día, bueno, yo tengo un hijo de 44 años, mi hija tiene 36, mi nieta 12. Hay un diálogo en la familia, que al principio, claro que costaba mucho, ¿verdad? Porque había que dormir menos para poder darle a ese chico más. Pero sin embargo, hoy se ve en la manera y en el diálogo fluido de contar todo en el ámbito de la familia. Esto da resultado en el largo alcance, no solo por cuando los hijos son grandes y crecen, sino además cuando esos hijos tienen hijos. Y entonces que yo veo cómo mi hija habla con Petra, con mi nieta, ¿no? De qué manera hay ese diálogo fluido. El mejor consejo que les puedo dar es que hagan estas cosas, pero para poder incentivar el diálogo y que los chicos se vuelquen y quieran contar sus cosas, es no juzgarlos, no criticarlos, que es muy fácil, porque uno está cansado de decir, ay, sos un vago, otra vez lo mismo. Ese tipo de comentarios tenemos que guardarlos y tratar de hablar. Cuando viene con mala nota por 2 o 3 veces, bueno, no te preocupes, hiciste tu mejor trabajo, eso es lo que importa, que te esforzaste a tu mayor esfuerzo, a tu mayor nivel. Entonces, vamos a ver de qué manera trabajamos ese esfuerzo para que estas notas mejoren. Se dan cuenta que hay mucho diálogo, no solamente, no, bueno, otra, quiero que estudies, tráeme buenas notas. Con eso no hacemos nada. Lo hacíamos antes, cuando yo era chica, una tonelada de años atrás, los padres podían decir ese tipo de cosas, porque no era la sociedad que hoy tenemos. Hoy los chicos están en contacto con miles y miles de personas y no nos damos cuenta. Entonces, cambiar la estrategia. Dar costumbres en generación. Uno va Es la aprendiendo. tradición. Es la tradición. Tradición viene del latín tradere, que significa pasar de una etapa a otra. Yo voy arrastrando eso, lo voy pasando. Mira, esa es la mejor herencia que le puedas dar a tus hijos. El dinero no está de más, pero la mejor herencia que le puedes dar es esa.
pasarle estas tradiciones de amor, de diálogo, de comprensión y de no juzgar, que esto es muy importante. Somos demasiado juzgadores y odiadores a veces. Tenemos que ponernos a un costado de eso cuando criamos hijos. Doctora, como siempre aprendemos, tenemos muchas más preguntas. Que vayan a su canal, ahí está en pantalla en todo momento. Pueden ir a Instagram también, en las redes de la doctora Cristina Balinotti, y a su canal en YouTube, unifamilia.com. Este programa la doctora lo repite. ¿Qué día lo repite, doctora? Probablemente el sábado. Voy a, por supuesto, promocionar antes mi canal de YouTube para poder revisitar y repreguntar o preguntar cosas que no se pudo en este espacio. Yo lo voy a leer y desde ya que voy a contestar. El canal de YouTube es unifamilia.com. ¿Por qué es un link? Es el link que ustedes lo tocan y inmediatamente aparece en mi canal de YouTube, Cristina Balinotti. Gracias por todos esos consejos maravillosos. En realidad yo sé que todo esto ayuda a la formación de la familia, a la formación de padres que están comenzando a criar hijos, de hijos que ya tenemos de repente padres mayores y podemos también desaprender y comenzar a actuar de otra manera con ellos. Muchas cosas que van aportando siempre para el bienestar y a la larga va a crear una sociedad mejor en la que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias a ti por darme esta ventana de oportunidad para dirigirme a tu público y poder hacer escuela, que es lo que necesitamos, hacer escuela de padres, porque es la única manera que tenemos de poder combatir los tiempos que vivimos. Muchas gracias, doctora, que tenga una excelente tarde y un feliz fin de semana. Un abrazo, gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, doctora.